Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de las Tardes Americanas que están organizadas por el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín. Hoy contamos con Malena Contestí, que va a ofrecer una conferencia titulada El liberalismo contra el síndrome de Procusto. Malena es jurista, consultora, analista político y fue diputada en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y nos va a hablar sobre la importancia de las diferencias en el progreso humano. Muchas gracias, Malena, y bienvenida a estas tardes americanas. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Es un placer para mí. Y bueno, yo como has dicho, pues sí, vengo a hablar de ese título así un poco curioso del mito de Procusto, síndrome de Procusto, depende cómo se mire, que viene a ser lo mismo. Y bueno, probablemente ya todos lo conocéis, por si acaso haré una breve introducción, ¿no? Eh, para situarnos, o sea, Procusto tenía como un hostal, como una casa en las colinas y tal, donde ofrecía posada a viajeros en solitario, ¿no? Y allí pues invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde mientras el viajero dormía pues lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho y si la víctima era alta y su cuerpo era más largo pues procedía a cerrarle las partes del cuerpo que sobresalían, es decir, los pies, las manos, incluso la cabeza, ¿no? Entonces, si por el contrario era de menor longitud la cama, lo rompía, digamos, para poderlo elastizar y con esos martillazos pues lo ponía justo al límite de la tabla. Entonces, claro, según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque Procusto, bueno, esto es liarme ya por el mito, que en este caso no haría falta, pero bueno, que se le puede dar muchas vueltas al tema del mito, que después se ha ido también por la parte psicológica del síndrome, que además es el título que pone ahí. Yo lo que pretendo es que entendamos qué es lo que pasa con esto aplicado a la política. Entonces, ¿esto cuándo se terminó en la historia del mito? Pues cuando llegó un señor que se llamaba Teseo y mató a Procusto. Pues esta historia, debida a la metáfora del mito que estoy diciendo, ha dado diferentes teorías y paralelismos en diferentes disciplinas, matemáticas, informática, lógica filosófica, psicología social, cosas del síndrome de Procusto que estoy diciendo, patologías psicológicas varias y demás. Pero cómo se lleva esto a la política es lo que va a marcar, un poquito por donde yo quiero ir, a que voy a hacer un hilado por el tema de la igualdad barra libertad, ¿vale? Y las diferentes posturas políticas o campos donde podemos encontrarnos pues, con conductas procustinianas, que incluso podríamos llamarlo, ¿no? Acuñando quizás un nuevo término. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podría ser esto en política? Bien, cortar a las personas por unos patrones iguales o muy similares, impuestos desde fuera, ¿vale? Desde fuera del propio individuo, por lo tanto quedaría recortado. Evitar que los individuos, dentro de sus capacidades, características, diferencias, puedan sobresalir, ¿vale? Y por tanto, anular al individuo su individualidad, su voluntad, su mérito, que luego eso ya lo veremos, que lo desarrollaré un poquito más, sus diferencias y por lo tanto también su libertad, ¿no? Esto sirve incluso a la inversa, no solo para el que sale, sino para lo que después diremos el igualitarismo, que es una desvirtuación total del término de la igualdad, ¿no? Entonces, por tanto, ¿qué entendemos? Que desde el Estado, cuanto más intervencionista es, más corta el patrón de lo que debe ser la idea del individuo para conformar ese intento de sociedad homogeneizada en la que se penaliza el que sobresale en ocasiones y se puede confundir la igualdad con el igualitarismo, que es lo que digo, y ahora veremos por qué. ¿Quién sigue estos patrones? Nunca mejor dicho. Pues los casos más evidentes los encontramos en los extremos ideológicos, ¿vale? Que además hoy en día pues, están muy de moda, ¿no? Los populismos, los extremos ideológicos, para hacernos un poquito una idea mental, ¿no? Que están obsesionados, ambos, a veces en diferentes cosas, pero al fin y al cabo obsesionados en esos patrones, ¿no? Y en la mal llamada igualdad o incluso en la mal llamada desigualdad, ¿no? Entonces, en esas dos caras de la misma moneda, pues encontramos cosas tradicionalmente como han sido la igualdad de clases, ¿no? Pues en el socialismo tradicional, la igualdad étnica, racial, nacional, ¿no? Con los nacionalismos, los fascismos, incluso la igualdad moral, que la encontramos en un conservadurismo, incluso en un reaccionarismo, ¿no? Entonces, todos estos mitos de Procusto, o este mito de Procusto, se puede llevar
a diferentes ángulos, también al económico, como luego veremos. Y todos estos son los que tocan todos los palos, ¿no? Todas estas ideologías o posturas o filosofías políticas van a llevar el mito de Procusto del recortar el individuo y, por lo tanto, contra lo que sería el liberalismo en diferentes campos, ¿vale? Vamos a ver. Una cosa creo que tenemos clara, que es que, bueno, por lo menos nosotros, que es que no puede haber diversidad sin que haya desigualdad. Por tanto, en esa sola frase puede entenderse por qué el liberalismo es la única filosofía política que lucha directamente contra lo que sería el mito de Procusto. Es decir, los liberales seríamos pues como los teseos, ¿no? Y los no liberales, e incluyo ahí aquellos que pretenden hacerse pasar por liberal cuando en realidad pues es una suerte de travestismo conceptual que están mal utilizando, ¿no? Que es como es el caso de, podríamos entender, los ultraconservadores, que hoy ya están otra vez en boga en diferentes países del mundo, incluidos en España. Entonces, es una forma pues, muy torticera de utilizar la palabra liberalismo y, por ende, la palabra igualdad. Bien, en este paralelismo político, todo lo que venga de una imposición unitaria y dogmática, sea de la derecha o sea de la izquierda, ¿vale? A través de una infiltración en el poder político y, por ende, por el Estado, constituirán lo que yo llamo las medidas procustianas, ¿no? O sea, igual me lo estoy inventando, pero bueno, creo que todos entendemos que se puede llamar así, medidas procustianas, ¿no? Entonces, el liberalismo, que yo considero que somos, pues, o que es los deseos de acabar con esos márgenes desde el Estado, ¿no? Defiende, como sabemos, tres pilares fundamentales, donde sí puede actuar el Estado, ¿no? Porque, claro, si nosotros creemos que se puede garantizar el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de elección sobre uno mismo, es decir, con el principio de no agresión, el derecho de la integridad de la vida. Me gusta llamarlo así porque luego entraríamos en un debate profundo, largo y totalmente legítimo con el tema de las personas que son pro vida. Entonces, yo como tengo un punto de vista algo discrepante, pues prefiero llamarlo el derecho a la integridad de la vida, ¿no? De todos los individuos. Bien, ¿cómo relacionamos todo esto de la libertad con el tema de la igualdad y sus acepciones o sinónimos, bien y mal utilizados? Y aquí es donde vamos a entrar, pues igual en un poco, ya veréis, de callejones de lo que se puede estar justificado que entre el Estado, por lo menos en determinadas opiniones o casos, y no justificado o hasta dónde se puede querer estirar, como hacía Procusto, o cortar, como hacía Procusto, ¿no? La idea de igualdad es un parámetro que escuchamos continuamente. O sea, es algo fundamental en las organizaciones sociales contemporáneas, tanto económica, política, jurídica de nuestro tiempo, ¿no? Y una de las principales aspiraciones de los sistemas democráticos de los últimos años ha sido precisamente el avance hacia la igualdad. Y aquí es donde aparece todo lo que decimos. Y otra guía ha sido la superación de los componentes discriminatorios que habían aparecido, y algunos siguen, digamos, más que apareciendo, padeciendo, ¿no? A lo largo de la historia pues han ido acumulando una serie de discriminaciones por las razones que hoy sí que cubre nuestra Constitución, como el artículo 14, que ahora explicaremos. Entonces, bueno, tenemos una obsesión, a veces justificada, porque esas discriminaciones no continúen sucediendo, ¿no? Como decía, el artículo 14 de nuestra Constitución establece, mira, lo tenía por aquí, lo voy a leer exactamente para que no me falle ni una palabra. Aquí. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, la principal manifestación del principio general de igualdad en el ámbito constitucional es el principio de igualdad de trato, que como vemos queda enunciado ya en el primer inciso del mencionado precepto como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Yo creo que me digan qué es lo que vamos a hacer, porque yo no puedo tener eso. Muy acostumbrados a escuchar esto, ¿no? Evidentemente lo que quiere decir, es decir, lo que no quiere decir más bien es que el principio de igualdad imponga una exigencia de igualdad incondicional sin límites, ¿vale? Y aquí es donde entraría un poco donde puede chocar el término igualdad contra el de libertad frente a la imposición del Estado. Bueno, la igualdad formal se identifica con el principio de igualdad ante la ley del citado artículo 14 y puede relacionarse directamente incluso, vamos a ver si ahora nosotros pensamos,
La igualdad, ¿de dónde vendría este término de igualdad contra, por ejemplo, pues, contra las sociedades estamentales, contra los privilegios? Hoy podríamos llevarlo a otros campos, pero todo esto que ya parece que está muy superado hoy en día, ya en las revoluciones liberales, era lo principal. Es decir, ¿qué es lo que no tenían para entendernos en las primeras revoluciones liberales? Pues hablando de España, nuestro artículo 14 de hoy en día, ¿no? Eso es lo que no se tenía. Para nosotros algo que es súper normal. Hace no tanto era algo anormal, la libertad y la igualdad de todos los individuos, ¿no? Entonces, la noción de igualdad ante la ley se consagra como la exigencia de que todos los ciudadanos se sometan igualmente a un ordenamiento jurídico y que todos tengan igual derecho a invocar la protección de esos derechos que se les reconocen, ¿vale? En ese sentido, se identifica con la necesidad, por lo tanto, de generalizar la norma jurídica. Esto es la exigencia de la impersonalidad con la que han de ser tipificados los supuestos de hecho a los que la norma atribuye unas consecuencias jurídicas. Entonces, en ese caso, por supuesto que está el Estado legitimado y está argumentado que entre y va en consonancia a los principios liberales, porque para garantizar los pilares que decíamos antes y esa igualdad, esos derechos, esa garantía, el Estado tiene que entrar a precisamente hablar de la igualdad. Es que si no, es como un pez que se muerde la cola. Si el Estado no habla de igualdad, no vamos a gozar de la misma. Parece un contrasentido, pero es así. Entonces, ¿qué es muy importante para hablar de la igualdad? Pues hablar de generalidad, universalidad, que es lo que no teníamos tampoco antes. Es decir, nuestra Constitución española continuamente reza, pues, yo sé, todos los españoles, todas las personas, todos los ciudadanos, incluso ninguno, indistintamente de si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. Entonces, eso garantiza la igualdad de trato de la ley y del Estado frente a todos los individuos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que esa concepción de generalidad está haciendo un molde de personas iguales? No, justo al revés. O sea, justamente la igualdad de trato ante la ley hace que no exista un molde para nadie. Y ahí es donde encontramos la libertad. Por eso son dos conceptos que algunos maltratan y giran, ¿de acuerdo? Y los utilizan políticamente de diferentes maneras. ¿Vale? Los partidos más dogmáticos, como decíamos al principio, los más extremistas, suelen entrar en falacias conceptuales y pretenden siempre, en mayor o menor medida, hacer un molde de nosotros, homogeneizarnos incluso desde el punto de vista de la moral, de los comportamientos de lo bueno y lo malo, el buen y mal español, ¿verdad? Todas estas características que solo son dogmas que también enarbolan en base a lo que es la libertad y la igualdad, cuando justamente están restringiendo nuestra individualidad, ¿vale? Entonces, ese pez que se muerde la cola es muy interesante porque se pueden hacer discursos que parece que te están dando y te están protegiendo y está siendo justo al revés. Y a veces, y a veces a la inversa. Vamos a ver. Cuando el precepto del artículo 14 indica lo de prevalecer, en la segunda parte dice prevalecer, como era aquí. Prevalecer, o sea, que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No está diciendo otra cosa que esas diferencias de nacimiento, raza, sexo, etcétera, no son o no pueden ser consideradas como esenciales para justificar un trato desigual, ¿vale? Por lo tanto, está consagrando esas diferencias como totalmente irrelevantes para que sean justificación de un tratamiento diferente. Pero veremos que justamente este artículo 14, en el principio de no discriminación, se está utilizando hoy en día al revés y a veces estará argumentado y a veces no. Y aquí es donde podemos entrar en colisión, por ejemplo, con los temas de discriminación positiva, que ahora pasaremos a ello siguiendo el hilo. Vale, este principio de equiparación, como digo, es una cara de otra moneda, o sea, de la misma moneda. Vamos a ver, si el principio de equiparación supondría tratar de forma igual dos situaciones, personas o objetos, a pesar de sus diferencias, porque estas, como digo, se consideran irrelevantes, el principio de diferenciación exigiría el tratamiento diferenciado de situaciones parecidas, pero de acuerdo con presupuestos normativos que excluyan la arbitrariedad o la discriminación, ¿vale? Cuando las diferencias existentes entre ellas deban considerarse relevantes. Esto que parece un lío tiene un fundamento jurídico esencial del que emanan muchas regulaciones jurídicas hoy en día, muchas. Unas estarán, como digo, más justificadas, otras menos, y entraremos aquí en un gran debate, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sencilla de entender.
Hace poco más de un siglo en Estados Unidos existía la esclavitud de personas por color de piel, ¿de acuerdo? No eran tratos iguales ante la ley, por supuesto, ¿eh? Y además por un rasgo pues, totalmente superficial del individuo. Eran tratados como el colectivo de los negros, ¿vale? No como individuos. Y y tenían muchas menos, digamos, muchas menos ventajas que una persona por ser blanca. De hecho, su tratamiento jurídico de entrada era completamente diferente, ¿vale? Hoy ya, en la Carta Magna de Estados Unidos y en casi todo el mundo, digamos, esos rasgos que nos diferencian, como digo, han dejado de ser esenciales porque se ha universalizado la igualdad, que es como debe ser. Pero no se debe negar, por lo tanto, la posibilidad de cambios de doctrina a lo largo de la historia, porque de lo contrario lleva a una situación de frenazo permanente que obstaculizaría la correcta interpretación de la aplicación de la igualdad en la ley. Porque claro, veamos este mismo caso de Estados Unidos. Dentro de ese orden histórico, es que es el tema más sencillo, ¿no? Más claro de entender. Dentro de Estados Unidos, en ese orden histórico, en ese proceso de configuración del principio de igualdad, el sistema norteamericano arranca ya sus primeras enmiendas de la Constitución Federal Americana en 1787, ¿vale? Que se aprueba tras la Guerra de Secesión y demás, ¿vale? Según la cual ningún Estado pues, podía negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes, ¿vale? El Equal Protection Clause, ¿vale? Claro, esto brindó la base jurídica necesaria para un tratamiento posteriormente, además, judicial, es decir, la aplicación de la norma, ¿vale? Pero ojo, que la esclavitud no es abolida hasta 1863 por Abraham Lincoln y en 1865 se trasladaron los últimos esclavos a colonias americanas. Es decir, vemos aquí que hay un desajuste, ¿vale? Que después los mismos contrapoderes del Estado, del judicial al legislativo, van censurando y regulando, ¿vale? Es ese concepto para llegar al tratamiento efectivo de esa libertad de los individuos. Por lo tanto, vemos que el Estado sí es protector de esa igualdad y en ocasiones lo que para nosotros ya es, vamos, dado desde la cuna, hace muy poquito, ni siquiera existía para todas esas personas, ¿no? Entonces, es un juego de palabras que siempre me ha fascinado y es el quid de toda la justificación, como digo, para que el Estado pueda actuar y que nosotros lo veamos como algo normal, ¿no? Entonces, ¿de qué nos debemos encargar de alguna manera los liberales? De que eso no se convierta en cortarnos los brazos, en cortarnos la cabeza, en cortarnos las extremidades, sino de que esté dentro de unos márgenes de actividad del Estado que sean compatibles con los pilares del liberalismo, es decir, con la libertad, ¿vale? Esta corriente de Estados Unidos posteriormente también llega a Europa, no en cuanto a las revoluciones ni demás, sino en cuanto a la incorporación a las cartas magnas, ¿vale? Por el sistema alemán, pasando por el italiano, en fin, etcétera, etcétera. También se empieza a cambiar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay un cambio súper grande en ese momento en cuanto a lo conocido como derechos humanos, que, repito, es que hace 2 días. Es una cosa que parece que ha existido siempre y en absoluto. Entonces, a España esta doctrina, esta aplicación de lo que ya sería el derecho comparado, llega con nuestra Carta Fundamental, nuestros valores que tenemos hoy en día como valores fundamentales, de esa transición del 78, de esa Constitución española que tenemos, pues entonces ya empieza a incorporar lo que hemos dicho al principio, la enunciación del artículo 14, que incluso es un límite de actuación al Poder Legislativo, porque cualquier norma que vaya contra el artículo 14 puede ser una declaración de inconstitucionalidad flagrante. Entonces, fíjate que en qué punto es solo el artículo 14 con el nuevo concepto de lo que es la igualdad ha cambiado muchísimo el concepto de todo y todo el ordenamiento jurídico, incluso influyendo en muchísimas ramas, ¿no? La regla de la igualdad ante la ley no puede entenderse, creo yo, como una prohibición absoluta al Poder Legislativo. Es decir, vamos a ver, una vez más nos encontramos en la situación de negar la asimilación de igualdad, identidad o lo que es lo mismo, entender el principio de igualdad en sus diferentes vertientes, negativa de prohibición de trato desigual, desde ser utilizado para imponer una absoluta uniformidad de las situaciones legales de los ciudadanos, ¿vale? Que puede crear situaciones injustas, como digo. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Es decir, ¿qué es lo que realmente la Constitución está paliando o debería? Vamos a ver.
el alcance del artículo 14. Esto alcanza todos los poderes, tanto estatales, sociales, nacionales, autonómicos. Debe estar reconocido y atendido en regulaciones, en reglamentos, en convenios colectivos, ¿vale? Absolutamente por todo, incluso hasta el punto de haber llegado a lo que llamamos la discriminación positiva o diferenciación a la hora de aplicar determinadas prebendas o tratamientos específicos, porque claro, cuando tú te empiezas a meter en diferentes campos, va a llegar un momento que parezca, de alguna manera, que estás yendo contra el propio artículo 14 porque hay tanta diversidad que dónde pones el punto de lo que debe ser igualdad, ¿no? Bien. El problema está, por lo tanto, en decidir si la prueba de la discriminación en un caso concreto, o lo que a mí me gusta más llamarlo tratamiento diferenciado, presenta el mismo rigor, por ejemplo, en esas políticas de discriminación positiva o de consideraciones diferentes, o luego podemos irnos al derecho penal por delitos de odio, que son tan cuestionados, ¿no? Esta diferenciación jurídica, que parece que está transgrediendo el artículo 14, ¿está siguiendo un rigor justificado para la igualdad o estamos pasando al igualitarismo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se llega es de que la prueba de discriminación debe ser súper rigurosa y no puede desligarse de una enumeración de ciertas condiciones de este precepto. Es decir, no existe una prohibición absoluta para la diferenciación. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia ha habido pues, muchísimas causas por las que ha habido una diferenciación que, de no ser ahora por la discriminación positiva en algunos casos o por una retórica desde los propios tribunales, sería difícil de entender o difícil de adaptar. Bueno, esta habilitación constitucional tiene extensa jurisprudencia necesaria para justificar el tratamiento diferenciado en cuanto a los supuestos pues, expresamente mencionados en el artículo 14, la primera y la segunda parte, más concretamente en el ámbito de lo que sería, como decimos, las discriminaciones inversas o positivas, ¿no? ¿Está justificado? Bueno, yo creo que aquí podríamos abrir un debate grandísimo. Para mí, únicamente cuando fuera una medida dirigida a promover condiciones de igualdad reales, efectivas, amparadas por el mencionado precepto constitucional. O sea, por ejemplo, esto que está ahora en boga, bueno, desde hace unos años, como las medidas a favor de la mujer, ¿no? Que por tanto son discriminatorias en algunos casos para los hombres. Claro, yo parto de la base que ese tipo de políticas en muchas ocasiones está haciendo daño a la mitad de la población. Es decir, los efectos positivos que podría tener por una parte y durante un tiempo de transición concreto, ¿vale? Puede crear una discriminación hacia el otro sexo. Entonces, para mí, eso yo interpreto que es muy delicado y que precisamente podría ir contra el artículo 14. Otros interpretan que precisamente es una aplicación del artículo 14. Claro, entonces es realmente complicado. Por ejemplo, tengo por aquí que había buscado algunas sentencias del Tribunal Supremo. Un momentito, a ver. Nada, os leeré alguna, a ver, aquí. Por ejemplo, aquí. Hay una sentencia fundamental, el título, sentencia, aquí, 128/1987, de 16 de julio, donde manifiesta que las diferencias de trato, dice, o actividades protectoras en favor de la mujer encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, no se considerarán discriminatorias, sino constitucionalmente justificadas, mientras se parta de una situación histórica de desfavorecimiento y discriminación hacia el colectivo femenino. Si el supuesto de hecho, esto es la práctica social discriminatoria, es todavía patente, la consecuencia correctora, es decir, la diferencia de trato, vendrá constitucionalmente justificada. Ojo, es importante haber hecho todo el rollo anterior para entender que incluso nuestro Tribunal Constitucional está haciendo esta aplicación del artículo 14 para igualarnos en, bueno, pues en este punto que estamos debatiendo, ¿no? Pues está totalmente avalado por el Tribunal Constitucional esa diferenciación de trato. Claro, esto puede ser bueno o puede ser malo. Desde luego es arriesgado, es muy arriesgado. Para mí es muy arriesgado. Luego, si queréis, debatimos sobre ello. Vale. Vemos que la relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente, es decir, patente, una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados, las medidas que se pongan, la finalidad perseguida
y dejando en definitiva que el legislador, pues con ese carácter, en este caso específico dentro de una generalidad, pueda apreciar esas situaciones de distinción entre iguales o supuestamente iguales, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con querer crear justicia creando quizás en algunas ocasiones injusticia, ¿no? Ahí es donde está el riesgo. Todos los partidos políticos hoy en día están haciendo un uso torticero de esto. Y, por ejemplo, parece que solo hablamos de hombres y mujeres, que esto suele tratarlo más la izquierda, pero bueno, también tenemos en el otro lado regulaciones que se pretenden solo para supuestas nacionalidades, por ejemplo. Esto, al fin y al cabo, es nacionalismo o determinados colectivos, ¿no? O cuando se dice los españoles de bien, que no se regula para ellos, pero también se está queriendo dar a entender un determinado comportamiento, ¿no? O unas ayudas para las familias naturales, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas estas cosas son colectivizaciones que por eso digo que utilizan los dos lados y no van, es decir, no, crean diferencias, injusticias cuando ellos lo llaman igualar, ¿vale? Entonces es complejo por eso. Entonces, el tema de la igualdad ha ido a muchísimas otras áreas, ¿no? Este mismo significado del artículo 14 y de las otras regulaciones de derecho comparado ha llegado, pues, en estos términos que se utilizan, pues, a textos internacionales de la ONU, en diferentes ámbitos, por ejemplo, el convenio de la OIT, en fin, que también habla de no se puede excluir por preferencias basadas en raza, color, sexo, religión, opinión política, etcétera, etcétera, ¿no? O la UNESCO misma, que habla de toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en raza, color, sexo, lengua, religión, opinión, curioso, origen social, condición económica o nacimiento, que tenga el propósito o efecto de destruir o alterar la igualdad de trato en materia de enseñanza, en este caso, ¿no? También se habla del trato de la discriminación racial en temas laborales. Bueno, os podría dar aquí muchísimos ejemplos, incluso en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. También se habla de asegurar a todos los usuarios, pues, ese mercado común en condiciones comparables, de igualdad de acceso, de igualdad para el acceso de fuentes de producción, etcétera, etcétera. Entonces vemos que se está siempre intentando llegar a la igualdad en muchísimos otros campos. Entonces, por aquí podríamos llegar incluso al caso de la desigualdad económica, ¿no? Que también se ha convertido en una de las obsesiones de nuestro tiempo. Y el discurso habitual, que aquí ya, para mí, ya estamos saliendo totalmente del artículo 14, pero hay que todavía cogen la Carta Magna para hablar de la desigualdad económica. Entonces, claro, van con medidas supuestamente sociales para lograr escapar de la pobreza y dicen y crear igualdad, ¿vale? Cuando realmente muchas veces con esas medidas, es que fíjate que volvemos a lo mismo, crean más desigualdad, ¿no? Pero ese es el marketing político, no solo se usa para la raza, el sexo, la mujer, el hombre, sino también para temas económicos. Entonces, vamos a ver. Es decir, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos, como decíamos, de raza, étnicos, nacionales, con el resultado de querer anular o menoscabar el goce, el ejercicio y tal, nos queda claro a todos que eso, bien, que el Estado pueda entrar por ahí, nos parece bien. Entonces, ¿cuál es la clave que puede darnos el argumento para diferenciar la prohibición de la arbitrariedad en el trato de igualdad o lo que sería lo mismo, el trato desigual en situaciones similares? O sea, aquí se pueden hacer muchas valoraciones, es decir, la situación de desigualdad creada que afecta a un individuo o grupo de ellos, especialmente castigados en virtud de caracteres naturales o sociales, y se les ha negado a lo largo de la historia, pues en base a, entraríamos en otro concepto, que es el de la dignidad como personas iguales. ¿Y qué problema veo? Pues quién va a entrar a valorar lo que es esa dignidad. Y entramos a lo que muchas veces hace también los partidos políticos y el Estado, que es la victimización, la marginación ya per se, la exclusión social, cuando lo que quieren es la inclusión de determinados colectivos. O sea, hablan de dignidad cuando realmente ya los están tratando como grupos o personas indignas que necesitan la ayuda del Estado para ser dignas, ¿no? Y aquí pasamos al concepto que se liga de igualdad, libertad. Pasamos a la integración, que eso ya empieza a sonar a molde, la integración, ¿no? Mientras el principio de igualdad de trato va a tutelar indistintamente a cualquier sujeto al cual, bueno,
arbitrariamente se le haya otorgado un trato distinto con respecto a otro en una situación equiparable. La prohibición de discriminación tiene objetivos claramente unilaterales en el sentido que va a tutelar, como decíamos, de manera más o menos justificada determinadas personas o incluso si se quiere decir colectivos, que a mí esa palabra no me gusta mucho, pero bueno, en situaciones de inferioridad respecto a otros por históricamente indignidades sufridas, digamos, que pueden estarse extendiendo hasta el día de hoy. Y luego ya entramos en la promoción de la integración de determinados individuos, que como digo, eso ya a mí ya me suena más, según cómo se haga, a un molde determinado, ¿no? Vamos a ver, la conclusión de todo esto. Todo lo dicho a lo largo de esto, de esto que he explicado, que es un poco, un poco lioso, no sé si se ha entendido a dónde quería llegar, no hace sino confirmar lo que exponíamos en las primeras líneas. Y es que es posible una lectura unitaria, digamos, de dos incisos que conforman el artículo 14, pero siempre encontramos unas acepciones, ¿no? Y se pueden incluso equiparar. Pero terminológicamente y conceptualmente el principio de igualdad de trato y prohibición de discriminación puede ir por sitios distintos, ¿vale? Y hoy pues es fruto de muchísimo debate político y jurídico, ¿vale? Entonces, la cuestión no solamente tiene unas consecuencias en el plano teórico, porque hay muchos que dicen, bueno, por ejemplo, yo la discriminación positiva, pues en según qué norma o lo que sea, no me gusta, no estoy de acuerdo porque va contra los principios liberales y tal, ¿vale? Es verdad que cuando vamos a la parte, pasamos de la parte teórica a la parte práctica, no siempre coincide. Que he explicado antes, por ejemplo, el tema de la esclavitud con Estados Unidos, todos los cambios que tuvo a ver, todas las compensaciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial, desde la regulación hasta la adaptación social. Todo eso, pues exige muchas veces que nos saltemos un poco la parte más académica y pasemos a la parte más práctica, ¿no? O que intentemos por lo menos conciliarlas en ese plano práctico, ¿no? Y así llevarlo a un rigor de obtener unos resultados que realmente lleven a una mayor, llamémoslo, si no igualdad, justicia, ¿no? Dentro de esa diversidad. Entonces yo creo que esta es la función por la que desde el liberalismo tenemos que atender, bueno, pues a intentar romper con esos moldes proustianos y pues ser más teseo, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que eso sería un poco la clave. No sé si se ha entendido mucho lo que quería decir. Hola. Sí, Sí, muchas perdón, gracias, ¿me has escuchado? Malena. Al Sí, sí, final, fenomenal. al final ha sido dar una vuelta al concepto de igualdad y a las acepciones posibles, ¿no? Que de aquí podríamos debatir largo rato porque hay tantas ramificaciones, pero bueno, darle la importancia pues, a ese concepto de igualdad que parece que es tan sencillo y no lo es. Sin duda. Lo que tenemos ahora es una serie de preguntas que han ido planteando por el chat. Irune Ariño nos pregunta qué opinas de la uniformidad que desde la escuela estatal reglada se promueve. Ejemplo, se ha decidido que a X edad tenemos que saber leer y no antes o después. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que el tema de la escolarización y de los patrones que se siguen en la escuela es verdad que son muy complejos. Bueno, en diferentes países se han ido cambiando las formas y los estímulos de educar a los niños. Yo creo que sí que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que haya más libertad en este aspecto y no deja de ser un tema complicado porque cuando tú tienes el Estado, desde la enseñanza pública, que esa es otra, tiene que impartir unos programas para todo el mundo iguales o procurando que lo sean, claro, va a poner unos años, va a poner unos protocolos, va a poner unos programas de estudio que si dejan de ser iguales para la gente, pues entonces lo que es la enseñanza pública pues tendría poco argumento, ¿no? Si precisamente volvemos a la igualdad, ¿no? A querer igualar de alguna manera lo que viene desde lo público. Yo creo que en términos privados, o sea, de la enseñanza privada, es ahí donde marca la diferencia. Tú puedes ir a un colegio privado pues que no te hagan leer a los 5, a los 6, a los 7, sino que siga otros criterios y ahí es donde volvemos a ver la diferencia que desde lo público se intenta uniformar y desde lo privado pues existe más libertad.
Muchas gracias. Y también la propia Irune te quiere preguntar que qué opinas de la intolerancia hacia la diferencia que se tiene desde el feminismo hegemónico, sobre todo hacia los feminismos disidentes. Bueno, yo creo que esto vuelve un poco a lo mismo, es decir, esto sería hablando de los patrones que intentan determinados partidos políticos, en este caso volvemos a los extremos, ¿no? Que es la idea exacta de cómo deberían ser las mujeres, cómo deberían actuar. Esto tiene que ver con dogmas y también con utilización política. Entonces yo creo que el feminismo, en el caso en el que yo creo, ¿no? Que sería la igualdad o el feminismo liberal, llamémoslo así, ¿no? Claro, cuando tú dices esto, lo que estás diciendo es que crees en la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, en no dar importancia precisamente, lo que decíamos antes, a la cuestión del sexo. Y estas personas, cuando cogen los dogmas y se lo llevan al feminismo hegemónico, están cogiendo precisamente el sexo como una característica de diferencia, con lo cual están rompiendo la igualdad. Por eso no les interesa que tú tengas un discurso de igualdad. Ellos prefieren irse hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente la base de esta diferenciación. Sí, y a mí, si me permites, me gustaría plantearte una cuestión y es, a tu juicio, ahora que has pasado por la política, ¿cuáles son las principales amenazas, desde qué ámbitos proceden para el progreso? ¿Cuáles serían las principales líneas que apuestan por esa igualdad que tan perniciosa es para el progreso de la sociedad? A ver, depende de lo que claro, porque es que para algunos progresos es una cosa, pero bueno, creo que para ti, para mí es básicamente lo mismo, ¿no? Que es el desarrollo y el desarrollo en la calidad de vida y también de cada individuo, ¿no? El libre desarrollo. Pues yo creo que cuando eso se impide o el problema que hay hoy en día y al que vamos y no le podemos solución, pues es la imposición de esos socialismos o para entendernos socialcomunismos, que volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que intentan cortarnos por un patrón tanto que incluso cortan lo que sería el mérito, ¿no? El derecho al mérito, el poder valorar a las personas por su mérito y por sus diferencias, esas diferencias que sí que son buenas, que sí que son positivas y que no tienen nada que ver precisamente con el artículo 14. Entonces, tenemos un gobierno, o incluso podríamos tener otra configuración de gobiernos que intenten dirigir a los individuos como colectivos, intenten homogeneizarlos y, por lo tanto, el desarrollo parte de un individuo que se suma y colabora con muchos otros individuos. Si tú le cortas eso a uno, es decir, a todos los colectivizas, y haces lo que se llama el ente de la sociedad, al final no vamos a poder progresar. Y es un poco lo que está pasando ahora. Se nos está intentando colectivizar cada vez más para que no podamos desarrollarnos libremente. O sea que yo creo que las políticas que tendríamos que aplicar deberían ser más liberales, mucho más liberales, y dejar que la gente funcione por mérito. Eso es fundamental. Incluso está pasando, enlazando con lo de antes, con los colegios. Parece una tontería, pero el otro día me contaba una amiga que tiene un hijo que es súper dotado, tiene 6 años y tiene la capacidad de uno de 8 o 9, o sea, le saca 2, 3 cursos. Bueno, pues es de Mallorca y me dijo que allí en la consellería tienen la filosofía que en ningún colegio público de Baleares se puede subir a los niños de curso, porque ¿qué pensará el grupo? Esto se lo dijo la Consellería de Baleares, que es espectacular, la Consellería de Educación. Dijo, no, es que si le subimos de curso va a ser el superior. Y dice, no, va a estar en el curso que le toca. No, pero le va a crear un complejo a los otros niños en el grupo. Entonces eso ya es coartar el mérito desde que son pequeños, o las capacidades o la adaptación por encima. Todo tiene que ir por debajo. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad hoy. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y otra cuestión que me gustaría plantearte es, ¿consideras que la libertad debe ser algo todo uno de una manera integral o que podemos disgregarla y defender libertades económicas sin libertades políticas? Vale, es decir, ¿me quieres decir libertades económicas y libertades políticas? Es decir, que vaya totalmente separado. O sea, libertad económica. Hombre, es que ¿sabes qué pasa? Yo creo en la libertad económica, vamos, ampliamente. Eh, si bien es cierto que por ejemplo, cuando tienes un estado del bienestar, que eso nos daría para otra historia, lógicamente vas a tener que tener unas normativas. No es lo mismo el tema fiscal que el tema de la libertad para desarrollarte en tu actividad económica. Es decir, todo el tema de licencias, burocracia, problemas, es decir, temas laborales. Yo ahí doy total libertad, yo ahí daría total libertad, completamente.
Claro, no, lo decía porque hay una pregunta que nos plantean y que era por relacionarla un poco con esta reflexión que te hacía, en el sentido de que, bueno, nos dicen que qué opinas de que Hayek señalase que prefiere vivir en una dictadura con libertades a unas democracias limitadas, pues como la que puede haber en España. Claro, claro. Es decir, que prefería un poco la tiranía de esa libertad, ¿no? Porque presupone que de por sí el hombre, que es lo que estábamos hablando ahora, en qué momento, en qué punto, que ahí estaría ese punto que dice Hayek que lo sobrepasa, en qué punto es bueno que el Estado diga, bueno, hasta aquí yo te garantizo esto, pero para garantizarte esta igualdad o estos pilares de liberalismo yo también tengo que intervenir en algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, Hayek también, más hijo de su tiempo en este caso, aunque con poca diferencia, claro, yo no soy partidaria de algo tan amplio. De algo tan amplio. Creo que hay veces que sí que el Estado debe tomar partida en algunas cuestiones, pero en el aspecto económico es quizás incluso el que soy más liberal en este caso. ¿Por qué? Por lo que te decías, es si el Estado entra en la actividad económica, lo que hace es retrasar la actividad económica, que es lo que decía antes. Si el Estado intervencionista, a más Estado intervencionista, muchas veces más agujero de problemas para el progreso y se conceptúa mal lo que es la desigualdad. Muchas veces la desigualdad no es necesariamente mala en términos económicos. Precisamente, a veces si hay desigualdad es porque ha habido un progreso, es porque ha habido una mejora económica en gran parte de la población, ¿no? Entonces, bueno, iría por ahí mi respuesta. Sí, pues muchas gracias. Y bueno, si quieres para terminar, una reflexión que, bueno, aunque se puede salir un poco de la línea de la conferencia que nos has impartido, bueno, ya que has pasado por la política, sí podría estar bien preguntarte cuál crees tú que es el principal problema de la política en España. Principal problema. Hay muchos en la política. O el más grave o de los más graves. Pues mira, el más grave es esta tremenda partitocracia que tenemos claro, yo he estado en ella y realmente el Estado funciona así, no tienes otra, ¿no? Y yo muchas veces me debato desde el punto de vista, pues como decíamos antes, más académico o más práctico. Claro, vivir en una partitocracia en nuestro sistema es inevitable, pero eso se aprovecha muchísimo y ejerce un poder desmesurado del que nadie habla sobre los individuos y sobre la sociedad, pues vendiéndoles lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran problema que los partidos políticos se han convertido en un ente en sí mismo que mira por él mismo y no por las personas a las que en teoría representa, que muchas veces ni las representa. Cuando vemos en el Congreso que se pelean entre ellos, vamos a ver, cuando nos vamos a los despachos, en muchas ocasiones, que no en todas, porque hay políticos que sí tienen buena voluntad y unos partidos más que otros, lo que piensan es cuánta gente me va a votar dentro de X años. No piensa lo que haga hoy, no piensa lo que esperan sus votantes, no espera, es decir, sacar las medidas que dijo en campaña. No. ¿Qué necesita para mantenerse en el poder? Y eso yo creo que es el grave problema que nos acusa, que los partidos políticos se han convertido en entes en sí mismos. Entonces, lo sabrá que lo manejan mejor y lo sabrá que lo manejan peor, pero eso es un gran riesgo que padecemos hoy en día. Pues sí, bueno, nos está entrando ahora también una pregunta final, si quieres, por no entretenerte más. Nos plantean que, claro, que hay un problema también en los medios de comunicación que no son liberales, nos dice Daniel Castro. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Liberales. Sí. Liberales se refiere a partidos a medios de comunicación independientes. Sí, que no hay, sí, o que no se defiende el liberalismo, pues como A ver, defender. yo, por ejemplo, que estoy en televisión cada semana y bueno, en fin, que hablo bastante en televisión, a mí siempre me dejan decir lo que a mí me dé la gana. Y yo realmente nunca he tenido ningún problema en los medios de comunicación para decir lo que he querido y de hecho muchas veces intento hablar desde el punto de vista más liberal, ¿no? O por lo menos que se acerque a los ideales del liberalismo. A nadie se lo impiden. Lo que es cierto es que los medios de comunicación que tienen más preponderancia, más fuerza, ya se ocupa el Estado de ser quien les da la subvención, quien les ayuda, quien mete la mano, quien les dice yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. Pero hoy en día hay algunos de esos medios, especialmente en el que estoy yo, por ejemplo, que no están tan de la mano con el gobierno y por eso la gente puede decir realmente lo que quiera. O sea, yo, por ejemplo, estoy en 4 y allí yo de verdad he escuchado muchas cosas contra el gobierno, muchas.
Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando para que el liberalismo y las ideas liberales se lleven cada vez más también a los medios de comunicación y no lo veo imposible, no lo veo imposible. Que luego TV1 tenga pues sus movidas ahora mismo, sobre todo con Podemos, que está intentando dejarlo todo bien, bien como procusto, ¿no? Pero no, yo creo que poco a poco sí que vamos a seguir, si Podemos no nos coarta del todo, expandiendo esas ideas por televisión. Pues muchas gracias, Malena, por esta reflexión final y gracias por tu tiempo que has dedicado para venir aquí al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín para estas tardes americanas. Y ha sido un gusto contar contigo y a todos nuestros telespectadores, pues nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por asistir a esta conferencia y un saludo a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien, gracias, un placer. Gracias. Adiós.